Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Pilot Podcast, el lugar donde aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los aviones tenían más motores antes? ¿Por qué han existido aviones como el DC-10, el Boeing 727, el Lockheed TriStar, que tenían 3 motores? Y aún existen los Dassault Falcon que tienen aviones ejecutivos que tienen 3 motores. Pues en este episodio vamos a hablar del avance que han tenido los motores en la aviación y vamos a aprender juntos de algunos temas referenciados a los motores, como es el ETOPS, el famoso ETOPS. Y para abordar el tema de esta semana, doy la bienvenida a la tripulación de Latin Pilot. Lalo, Nico, ¿cómo se encuentran? Estrenando diseño del video. Muy bien, Jaime, todo bien. Sí, estrenando el diseño, se ve bastante padre, como si fuera un reportaje. Entonces, veamos cómo funciona este nuevo diseño. Y también contento de que por fin los vi a los dos juntos después de hace un año, en vivo. En vivo y en directo, ¿no? En persona, exacto. ¿Y tú, Lalo, qué tal? Muy bien, gracias también, Jaime. Aquí ya listo también, estrenando formato para el video. Está padre, nos vemos ahí más interesantes y todo. Y sí, también como dice Nico, pues sí, ya después de un año de no vernos para nada, al menos un ratito, pero nos pudimos ver, lo cual es bueno. Sí, pues desde que empezamos el podcast no nos hemos visto, ¿no? Nunca hemos hecho un episodio presencial. No, ya próximamente espero se pueda. Sí, a ver qué tal. Pues bueno, vamos a empezar. Pues como ya lo habíamos dicho antes, ya lo había mencionado antes, pues antes los aviones tenían 4 motores, ¿no? Normalmente tenían 4 motores y no era raro que en los vuelos el avión aterrizara con uno de estos motores sin servir, ¿no? Estamos hablando de motores de pistón, ya estamos hablando de los 50, 60, ¿no? Entonces por eso estos aviones tenían varios motores. En caso de que alguno fallara, pues ya tendrían los otros de respaldo, ¿no? Entonces aquí empieza a haber un movimiento, empezamos a ver un movimiento en Europa en el que se empieza a buscar reducir de 4 motores, y bueno, en ese entonces ya había aviones de 3 motores a aviones de solo 2 motores. Y estamos hablando de una empresa que ahora es muy grande, ¿no? No sé si saben o pueden adivinar cuál empresa fue esa. Airbus. Fue Airbus. Así es. La famosa Airbus fue la que empezó a hacer este movimiento de hacer aviones de doble pasillo, aviones de largo alcance, con tan solo 2 motores. Y pues este fue un proyecto algo arriesgado, ¿no? Ya que estábamos viendo que pues, la mayoría de los que hacían aviones, pues estaban haciendo aviones con más motores, y esto también les daba más seguridad a los pasajeros, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza Airbus este proyecto? ¿Cómo se empieza a formar este proyecto? No sé si algunos de ustedes saben qué compañías empezaron a idearse un nuevo proyecto para hacer un avión de doble pasillo de 2 motores. Pues por una parte fue, como ya dijiste, ¿no? El Airbus A300, que fue el primer avión de fuselaje ancho de 2 motores que se produjo. Sí, y este fue un proyecto que empezaron varias empresas, ¿no? Interesadas en este. Ajá. Lo que ahora sí que actualmente ya fueron absorbidas por Airbus, como es British Aircraft Corporation o la antigua BAC, Sud Aviation, Hawker Siddeley y algunas otras más pequeñas, pero esas principalmente fueron las que empezaron con este proyecto en conjunto. Sí, entonces tenemos la de British Aircraft, que es inglesa, y Sud Aviation, que es francesa, ¿no? Exacto. Y esto nace después de que se hizo el proyecto del Concorde, que fue un proyecto entre Francia e Inglaterra, ¿no? Estamos hablando de los 1960 cuando se empieza a hablar de este proyecto. Sí, la forma en que vieron ellos para poder vencer a, sobre todo Boeing, o que en ese momento estaba McDonnell Douglas,
era por medio de una alianza. Los manufactureros de Europa decidieron aliarse en vez de simplemente uno que se lanzara o se aventara todo el paquete, ¿no? Entonces se creó toda esta cadena de proveedores, suministros para pues conjuntar los esfuerzos y hacer un avión de un solo pasillo, en este caso el A300. Y como dices, ¿no? Ya tenían la experiencia del Concorde. Sí, de 2 pasillos. Sí. Ujú. 2 pasillos. Y pues fue interesante que esta decisión, porque si cada una de estas empresas decidían hacer este mismo avión, pues obviamente no iban a poder hacer el número de aviones que necesitaban para poder hacerlo rentable, ¿no? Entonces por eso que se unen para poder formar este consorcio, esta empresa que se llamó Airbus, que en ese entonces la palabra Airbus era un término genérico de la aviación para aviones comerciales de gran tamaño y que pues, era aceptado en varios idiomas. Entonces por eso decidieron aceptarla como el nombre de la empresa, ¿no? Sí. Y bueno, y en este entonces pues, estábamos hablando de que había empresas francesas, alemanas, inglesas, pero en el año 1969 pues, Inglaterra se sale del proyecto, ¿no? Entonces se queda Francia e Inglaterra, y ya un poco después empieza a entrar España, que en ese entonces era la empresa CASA. Ujú. No, pero más bien Alemania fue la que se quedó. Sí, Alemania se quedó y fue Inglaterra la que se fue. Ujú, Inglaterra se Sí, fue. sí. Ujú. Entonces deciden empezar con este nuevo proyecto. ¿Y por qué le ponen el A300? No sé si sepan eso. Pues era Ajá. porque se planeaba para que fueran 300 personas a bordo, ¿no? Así es. Que al fin y al cabo Y con un alcance. no eran esas 300 personas, ¿no? No llegaron a ese número. No. No, iba a ser un avión muy, muy grande todavía para aquellas épocas. Y también por las 3000 millas náuticas de alcance que iba a tener. Así es. Ujú. O planearon Ujú. tener. Entonces de ahí empezaron todos estos nombres de Airbus que ya, pues, ya todos son 300, 320, 330. Que es un dato Ujú. curioso que no muchos conocen, ¿no? Sí, Ah. sí, precisamente. Y también algo interesante de este avión es que iban a incorporar nuevos materiales, ¿no? Sí, los famosos materiales compuestos que ya hablamos en uno de los episodios pasados. Ujú. Y principalmente pues se incorporaron tanto en el leading y trailing edge de los empenajes que fueron de fibra de vidrio reforzada. O sea, fue un avión que revolucionó la industria, no solo por lo que ya hablamos que iba a tener solo 2 motores, pero también porque introdujo estos materiales compuestos. Y también pues, era una grande labor porque muchas partes se fabricaban en diferentes países, ¿no? Del avión. Sí, ahí tuvieron que construir el famoso Beluga para transportar sobre todo los fuselajes de Toulouse a Hamburgo, que es la fábrica final de ensamblaje. Que el Beluga viene siendo, bueno, la base es una 300 y luego le hicieron lo de arriba, ¿no? Le pusieron una jorobita, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué estamos hablando del A300? ¿Por qué decimos que es algo riesgoso? Pues porque en ese entonces, como hablábamos, los motores no eran muy confiables, fallaban, y también existía algo que era el ETOPS, ¿no? Entonces, no sé si Lalo nos puedes decir un poco qué significa esto de ETOPS. Sí, bueno, ETOPS es un acrónimo como tal, que el término ETOPS pues significa Extended Twin Engine Operations. ¿Va? Y ¿a qué se refiere esto? Pues que eran operaciones extendidas para aviones con 2 motores. Y antes, como ya lo habías comentado, Jaime, pues teníamos aviones de 3 o 4 motores o incluso hasta en algunos casos más. Y pues a fin de cuentas no había tanta preocupación porque si te quedabas sin un motor tenías otros 4 motores, ¿no? Que sigan funcionando. Pero en este caso pues ya ETOPS se refería a lo que venía a ser una operación con aviones de 2 solo motores y que estuvieran a cierta distancia del aeropuerto más cercano al que pudieran aterrizar en caso de que perdieran alguno de los 2 motores, ¿no? Porque si tienes 2 y pierdes uno, pues te queda únicamente un motor. Sí, entonces esto limitaba las operaciones de las aerolíneas, ¿no? Porque tendrían que crear ciertas rutas para volar a largas distancias
Y eso hacía que pues, podrían hacer más tiempo o gastar más combustible, ¿no? Exactamente. Exacto, un vuelo de Nueva York a Londres con un avión de 2 motores hubiera tenido que pasar por Islandia, parte de Groenlandia, y luego bajar directamente a Londres. Y esa no era la distancia más corta. Por ende, tendrían que haber gastado más dinero en combustible, en cuestión de tripulaciones, tal vez tener otra más. En general hubiera sido menos rentable. Sí, en ese entonces había aviones que eran pues, consumidos por muchas aerolíneas que eran ya de 3 motores, ya no de 4. Ya eran más eficientes que estos aviones de 4 motores, que eran como el DC-10, ¿no? Que hablamos ya en episodios pasados. Exacto. Sí, la entrevista que tuvimos con el capitán Sergio Lavín, que le tocó volar el DC-10 o el 727, que también fue revolucionario. Y el DC-10, bueno, ese fue en el episodio 18. Ese es un avión bonito, pero a mí me gusta más no sé si ustedes, pero el Lockheed TriStar. No fue tan famoso como el DC-10, pero a mí me gusta más por cómo tiene el ducto para el tercer motor, ¿no? Tiene un ducto en S. En forma de S. Uh-huh. Pues sí, tecnológicamente era una maravilla. Lástima que no lo fue tanto en ventas, ¿verdad? Pero sí era un avión muy novedoso y con muchas tecnologías nuevas para su época. Entonces, pues estos aviones no tenían ETOPS, pero después de un tiempo no existía esta restricción para ellos, pero después de un tiempo ya la FAA puso una limitación de 120 minutos, ¿no? Tenías que estar volando a 120 minutos de algún aeropuerto para poder transitar áreas donde estuvieras volando sobre agua, donde si pierdes alguno de los motores podrías aterrizar en ese aeropuerto, ¿no? Sí, de hecho, al principio eran 60 minutos. Como dices, se extendió, yo creo que a través de que vieron la confianza de los motores turbofan, que realmente tenían mayor confiabilidad sobre los pistones. Porque leyendo vi que hay una estadística pues bastante interesante, que por cada falla de un motor jet, habría 117 fallas de un motor de pistón. Entonces yo creo que toda ese antecedente de fallas, pues todavía la gente la tenía como muy renuente, ¿no? a dejar volar un avión de dos motores sobre el agua. Digo, incluso, o sea, lo comentan mucho que sobre el agua, pero no necesariamente. Incluso, o sea, aquí lo que te dice es un tiempo, por ejemplo, el ETOPS de 120, pues tienes que estar volando dentro de un rango de 120 minutos de un aeropuerto en el que puedas aterrizar. Si estás cerca de muchos aeropuertos, pero son muy pequeños para el avión, de todos modos se considera ETOPS aunque vayas sobre tierra. O si vas pasando una zona desértica, por ejemplo, en el desierto del Sahara, o si vas atravesando Groenlandia, cosas así, lugares que son muy remotos y que no tienen aeropuertos, pues aunque vayas sobre tierra o sobre agua, aún así se considera. Incluso como dato curioso, el A380, aunque es un avión de 4 motores, también en algunas ocasiones tenía esos problemas porque tenía que atravesar zonas donde no había aeropuertos donde pudiera aterrizar por el tamaño del avión. Entonces se consideraban operaciones especiales, a pesar de tener 4 motores en lugar de 2. ¿Y esos aeropuertos se consideraban por el tamaño de la pista o también por las instalaciones del aeropuerto? Las instalaciones también. Sí, y el tamaño ambos. de la pista. De hecho, hay un dato interesante, que había un 787 de American Airlines, no recuerdo el año, pero que estaba volando de Shanghái a Los Ángeles, me parece. Y sufrió una falla cercano a Alaska. Y ahí en Alaska, el aeropuerto más cercano al que podía volar era Cold Bay. Pero el problema de este aeropuerto era que era muy chiquito y solamente hay 108 habitantes en esa población, ¿no? Entonces, un 787 hubiera llegado y hubiera desembarcado. Ajá, trae más población que el mismo lugar. Entonces, pues no hay comida, no hay manera de darle habitaciones a todas las personas, ¿no? Entonces, ETOPS, como dices, y también como menciona Lalo, no solo es que puedas volar por 120 minutos hasta llegar hasta otro aeropuerto. También considera que tienes que preparar a tu tripulación, tienes que tener un plan de mantenimiento bien definido, tienes que tener un plan en caso de llegar a aterrizar en un aeropuerto como este en Alaska, el de Cold Bay, perdón. Uh-huh. Y bueno,
realmente este de American Airlines aterrizó en Cold Bay, pero tenían todo un plan, ¿no? Tenían comida para los pasajeros sobre el mismo avión, entonces cuando iban a aterrizar ahí, mandaron American Airlines sus técnicos, entonces ya lo tenían todo planeado, ¿no? Entonces, no, ETOPS no solo es que puedas volar con un solo motor, sino también es toda una preparación previa en cuanto a logística y entrenamientos. Muy bien, qué bueno que lo mencionan. Y luego también este ETOPS de 120 minutos se extendió, ¿no? Recientemente en el 2012. Pero se le cambió el nombre. Se le puso otro nombre de Extended Diversion Time Operations, porque ya no solo estaba limitado a las dos turbinas. Y entonces las siglas serían EDTO. Y creo que EDTO. a la gente no le gustó cómo funciona eso, cómo sonaba. Entonces le siguen diciendo ETOPS, aunque es esta nueva ley que es de Extended Diversion Time Operations. Y que ya viene siendo de 180 minutos. Yo creo que todavía le siguen diciendo ETOPS porque su otro significado es Engines Turn or Passengers Swim. Mira, yo creo que suena mejor. ¿No? Y bueno, pues cuando salió el A300, y la gente volaba en este avión de 2 motores, ¿qué creen que las personas, los pasajeros, pensaban de volar en este tipo de aviones ya con menos motores? No, pues al principio sentían desconfianza, ¿no? Porque precisamente por eso lo que pensaban de decir, bueno, pues es que si nada más tiene 2 motores, tengo menos opciones para perder motores y seguir volando, ¿no? Entonces pensaban que entre más aviones, pues entre más motores, más seguro. Que luego también hay pasajeros que ni saben cuántos motores tienen, ¿no? Sus aviones. Sí, yo ahorita no ya en la actualidad pues no creo que haya alguien que... Bueno, debe haber, pero muy poquitas personas que lo consideren como una decisión para volar o no. Él sí tiene 2 o 4 motores, porque ya prácticamente cada vez es más raro ver aviones de 4 motores. El A340 era muy bonito. Sí, muy bonito Era y muy muy lento para ascender, sí. pero... No era mi favorito de 4 motores. Hay ahorita que preguntaste eso de qué pensarían los pasajeros, pues antes, o sea, cuando la FAA estaba por aprobar o pues darle el ETOPS a este avión, el actual administrador de la FAA en ese tiempo dijo que sería un día muy frío en el infierno hasta que él dejaría que un avión de 2 motores haga vuelos transatlánticos sobre el mar, ¿no? Entonces, ni la misma autoridad le tenía tanta confianza. Sí, es complicado. Hay zonas que pues sí, no tienes ni en dónde bajar, ¿no? O sea, rutas del Pacífico, pues es muy complicado también. A veces, esas rutas para aviones más chicos. Lo que recuerdo a veces hacer algunas rutas con aviones Falcon. Y pues era una ruta de Sydney a San Francisco, si mal no recuerdo. Entonces tenías que considerar algunos aeropuertos demasiado chicos por si tenías alguna falla de algún motor o perdías la presión. Cualquier cosa, sí. Y no había muchas opciones. Entonces a veces o sea, si considerabas algunos tiempos del año, dependiendo de los vientos en ese tiempo, pues tendrías que hacer 2 paradas en vez de una. Bueno, ¿no tienen algo más que agregar sobre este interesante Pues tema? a ver, como dato interesante, ¿sabes cuál es el avión que tiene ahorita la certificación ETOPS con mayor tiempo? ¿Qué es ¿La 350? No, bueno, me inclino más por el por el 787, pero pues sí, lo cierto es que el A350, aunque no me gusta tanto, pero sí tiene un ETOPS de 370 minutos. Son 6 horas y 10 minutos, ¿no? Volando Exacto. sin un solo motor. Con un solo motor, perdón. Exacto, mientras que el 7478 fue el primer avión de 4 motores que recibió una aprobación de ETOPS 330 minutos. Y junto con el A340 y el A380 son los únicos 3 tipos de aviones autorizados para volar sin escalas sobre la Antártica. Órale. Uh-huh. Ese dato. Sí. ¿Alguna vez lo habrán hecho?
Creo que no. Las que he visto son por el Polo Norte, pero por el Polo Sur sí no he visto que Sí, hagan es raro esas rutas hacer todavía. esa ruta, ¿no? Ujú. Sí. Y yo vi que, no sé si una aerolínea de Canadá, Canadair, no sé si existe esa. Air Canada, sí. Canadá, sí. Air Canada. Vuela un A318 de una parte de Canadá a Londres todos los días. Un Sí, avión sí he tan visto. chiquito como un A318 hace vuelos ¿A London City o qué? transatlánticos. A ¿A Heathrow. Heathrow? Ah. Ujú. Sí, no, de London City tenía un servicio British Airways antes en A319. Ujú. A318 18, era ¿no? también. Por eso. Sí, Era British Airways, sí, cierto. ajá. Sí, porque tiene la Y llegada tiene una pendiente muy pronunciada para poder aterrizar en ese aeropuerto y solo algunos aviones están certificados para ese aeropuerto. Exacto, y todo el avión era clase Ejecutivo. business. Ujú. No había clase turista, Ujú. exacto. Es para llegar al distrito financiero de la ciudad de Londres. Exacto, de Londres y a Nueva York. Pues muy bien, con esto concluimos el episodio de esta semana. No olviden compartir el episodio en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como nos pueden ver. Y no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales o nuestro correo contacto@latinpilot.com. Y se despide de ustedes la tripulación de siempre. Lalo. Nico, Y hasta la próxima. hasta luego.